Bueno, buenos días, vamos a comenzar, por favor, ya para grabar la pantalla y mandar la señal a Facebook, por favor. Denme un minuto por Ezequiel, solamente. Sí, aquí estamos. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a nuestra cuarta sesión del ciclo de conferencias en torno a la filosofía medieval con motivo de los 800 años de natalicio de Santo Tomás de Aquino. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar al doctor Ezequiel Telles Macleo, que nos acompañará con la conferencia número 4, titulada Santo Tomás, instrucción por el aristotelismo. El doctor Ezequiel Telles es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor cum laude en Filosofía por la Universidad de Navarra, España, con una tesis sobre éxtasis y rapto en Tomás de Aquino, un estudio desde la psicología filosófica. Profesor, conferencista e investigador en el terreno de las humanidades clásicas, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el área de humanidades, miembro fundador de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, sección Ciudad de México, así como miembro del equipo internacional de la Universidad de Navarra, que trabaja en el proyecto de traducción íntegra de las obras de Tomás de Aquino de latín a castellano. Es autor de 8 libros, entre los cuales destacan Las cuestiones disputadas acerca del mal en Santo Tomás, Las cuestiones disputadas acerca del alma según Tomás de Aquino, De Veritate, cuestión 12, y De Veritate, cuestión 13, y otros textos clásicos más. Así también ha escrito, más de 30 artículos en revistas especializadas en filosofía y difusión de la cultura. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, en el Perú, donde continúa trabajando en el proyecto de investigación titulado Bases antropológicas para el dominio de los vicios capitales en el pensamiento de Tomás de Aquino. Doctor Ezequiel, le agradecemos mucho su presencia dentro de los festejos de los 10 años de la licenciatura de Filosofía aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y le cedemos la palabra y le agradecemos nuevamente su tiempo para con nosotros. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Jorge. Bueno, antes de iniciar esta conferencia, quiero agradecer desde luego allá, en México, donde son un poquito más allá de las 11 de la mañana, a la universidad, al Departamento de Filosofía del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Autónoma de San Luis Potosí, la invitación a poder participar en este evento, en esta actividad, para, pues, como contribución a un homenaje por el 800 aniversario del nacimiento de Tomás de Aquino. Ya en 2023 se celebró un aniversario de su canonización. Después, el año pasado, en 2024, se celebró otro aniversario, 800 de su muerte. Y ahora estamos celebrando el aniversario 800 de su nacimiento. Tres fechas significativas en la vida de Tomás. Y yo me acuerdo que otra gran fecha fue en el 1974, cuando el gobierno de Italia, como no se quedó con ningún resto de Tomás de Aquino, porque murió en Francia, en Toulouse, el gran Tomás, pues Francia le regaló una costilla, un hueso de la costilla de la caja torácica de Tomás de Aquino a los italianos, y ahí se conserva en la iglesia del condado de Aquino en Italia, y ahí, porque fue lo único que fue a parar allá, ¿no? Del napolitano. Bueno, entonces eso es una fecha importante, y
Y pues para hablar de esto, he elegido un tema que desde luego que está sujeto a gran discusión por parte de los estudiosos del pensamiento de Tomás de Aquino. Tiene que ver, desde luego, con el significado de su dedicación a Aristóteles como filósofo. Principalmente quiero tratar en este momento de qué tan estrecha fue toda la labor crítica de Tomás de Aquino ante la obra de Aristóteles, ¿no? Una pregunta con la que podríamos iniciar podría ser la siguiente. ¿Fue tal la admiración de Tomás por Aristóteles como pensador al punto que para él pensar rectamente y pensar aristotélicamente significaban lo mismo? Ese es un punto que tenemos que aclarar, ¿no? Por supuesto que el tema no es un tema novedoso, pero sí un tema en el que siempre vale la pena profundizar, sobre todo por las implicaciones que aún posee la relación entre Tomás y Aristóteles, ¿no? Voy a compartir rápidamente la pantalla porque no voy a exponer todo el PowerPoint, pero sí algunas diapositivas que me parece que son importantes para este propósito, ¿no? Entonces, primero, hay que decir que en los escritos filosóficos de Tomás, aquí vemos una imagen de Tomás muy bonita, se nota sin duda una influencia aristotélica profunda, una influencia tan profunda que el filósofo macedonio es citado por Tomás de Aquino nada más 2.500 ocasiones en sus obras, lo cual es muestra de que Tomás estaba más que familiarizado con el pensamiento de Aristóteles, manteniendo una unidad con muchos de sus conceptos, de tal suerte que en el contexto de cierta manualística todavía de comienzos del siglo XX, Tomás de Aquino todavía era considerado un Aristóteles cristianizado. Pero me parece que esta caracterización, como se verá a lo largo de esta exposición, es problemática. Es problemática porque el propio Tomás debió encontrar en el pensamiento de Aristóteles puntos irreconciliables con la Biblia y con el pensamiento de Agustín de Hipona, ante los cuales pues, debió apartarse de lo sustentado por Aristóteles en materias importantes. Creo que este ya es por sí mismo un motivo importante para subrayar la inviabilidad de seguir considerando que el pensamiento tomista forma un bloque monolítico, inseparable con respecto al pensamiento de Aristóteles. Y también pretende ser un argumento a favor de que no existe algo así como una filosofía aristotélico-tomista, así como siempre se suele presentar con el mismo guión, ¿no? Sino que en todo caso cabe hablar más bien de pensamiento aristotélico y tomista, pero no algo así como una filosofía aristotélico-tomista. Desde luego que algunos aristotélicos buscan fundamentar la inseparabilidad entre Tomás y Aristóteles sobre la base de que Tomás no fue un pensador original. En realidad hay que decir que la originalidad es algo que nunca buscó Tomás de Aquino, porque para él, como para el gran Bernardo de Chartres en el siglo XII, somos enanos en brazos de gigantes, porque montados sobre sus hombros vemos más lejos y vemos mejor. Luego, Bernard Shaw, por ejemplo, dice de Mozart algo que me gusta mucho aplicar a Santo Tomás. Dice Shaw que Mozart tuvo muy buenos precursores, pero muchos mediocres como seguidores. Algo parecido puede ser que ocurra con Tomás, ¿no? Pero lo importante es que si Tomás tuvo también grandes precursores, como un Alberto Mano, un Pedro de Albernia, es porque él consideraba que la originalidad no era un valor absoluto, sino que había autores cuyo pensamiento no se podía dejar que quedaran en el olvido. Así que frente a un mundo cuyo pensamiento no se podía dejar pero frente a un mundo como el de hoy que exalta la originalidad como valor, cabe decir, como decía Joseph Pipe, que la única originalidad de Tomás de Aquino fue no haber querido ser original. Ahora bien, existe también un grupo de aristotélicos a favor de la separabilidad entre Tomás y Aristóteles, y para defender esta separabilidad algunos autores invocan la dudosa fiabilidad de los comentarios de Tomás, como si se tratase de un medio inadecuado para conocer el pensamiento aristotélico. Entre ellos pienso sobre todo en Pierre Hadot y en Werner Jäger, ¿no?
autores que piensan que las traducciones latinas empleadas por Tomás pudieron limitar la fidelidad de los comentarios de Tomás de Aquino. Bueno, de cualquier manera, a mí me parece que es indiscutible el hecho de que, al igual que Alberto Magno, Tomás conocía como muy pocos en su época el pensamiento de Aristóteles. Desde luego que otro problema diferente, que no es mi propósito discutir aquí, sería determinar hasta qué punto pudo conocer bien a Aristóteles, si es que Tomás no contaba con los medios para traducir sus obras directamente del griego al latín. Pero, de cualquier forma, no cabe duda que, aunque Tomás de Aquino no poseía los conocimientos de griego que tenía un Boecio o un Guillermo de Moerbeque, arzobispo de Corinto, y Dominico igual que Tomás, podemos decir que tenía suficiente conocimiento de la lengua griega como para determinar cuál de las diversas traducciones latinas que se habían hecho de Aristóteles hasta el momento era la más adecuada como para servir de base a una exposición o comentario de su pensamiento. Volviendo a la caracterización que históricamente se ha hecho de considerar a Tomás de Aquino como un Aristóteles cristianizado, esto se trata de una imagen de Tomás que se ha ido transmitiendo entre muy diversos manuales de filosofía, principalmente a partir del siglo XVIII, el siglo de los filósofos, el siglo del iluminismo, también llamado el siglo del filosofismo. Esta tendencia, desde luego que está afectada de cierto racionalismo de corte francés que alcanzó su cenit con ocasión de la publicación del conocido manual de filosofía aristotélico tomista de Joseph Greth, que es esta que quiero poner acá. Ese es Joseph Greth, escrita por este benedictino en 1899. Si se fijan, el título dice Elementa Philosophiae Aristotelico Tomisticae, para usar el latín en pronunciación erasmiana, publicado en Friburgo en 1899. Y también de este mismo corte racionalista se encuentra el manual de Sebastián Reinstadler, publicado en 1904 también en Friburgo, que lleva por título Elementa Philosophiae Scholasticae. De aquí es donde normalmente nace toda esta tendencia de bautizar manuales con el nombre de Filosofía Peripatético-Escolástica, Filosofía Aristotélico-Tomista, etcétera, etcétera. Y me parece que, aunque inspirada en un legítimo deseo de mostrar los múltiples puntos de contacto entre ambos pensadores, entre Tomás y Aristóteles, sin duda, mi impresión es que al considerar a Tomás un Aristóteles cristianizado, pues se corre el riesgo de decir que el pensamiento aquiniano es asimilable al pensamiento aristotélico. Algo que, como quisiera mostrar enseguida, es insostenible si se considera que hay puntos decisivos en los que Tomás suscribe un parecer completamente diferente al de Aristóteles. Así que, bueno, el punto a destacar aquí es que hay aspectos de su pensamiento que corroboran que la filosofía aristotélica se muestra insuficiente para explicar algunos conceptos importantes en los que Tomás creía firmemente. De modo que el lugar privilegiado que tenía Aristóteles en el pensamiento de Tomás no le impidió desmarcarse abiertamente de algunos posicionamientos aristotélicos cuya reconciliación con la fe cristiana no era posible alcanzar. Esta opción de Tomás por el aristotelismo, que es como he nombrado a esta conferencia, yo imagino que no fue una opción fácil para Tomás. Y digo opción porque Tomás bien pudo haberse basado en otro autor y sin embargo optó por cultivar la filosofía de Aristóteles, que aprendió sobre todo en la Universidad de Nápoles, y además pudo haber cultivado otra filosofía de base, sobre todo en un ambiente en el que los obispos hicieron varios esfuerzos por regular la influencia que la filosofía aristotélica podía provocar, principalmente en el contexto de la Universidad de París, ¿no? Por supuesto que una intervención de los obispos en materias de esta naturaleza parecería sorprendente, tomando en cuenta que
Hoy por hoy, pues no se conoce ningún obispo que se pronuncie por lo aconsejable o desaconsejable de la lectura de las obras de Aristóteles, ¿no? Pero en el siglo III era diferente, porque en ese siglo pues obviamente no existían controversias de tipo de bioética o de inteligencia artificial como las que hoy vemos, de modo que lo que pensase un autor tan sistemático como Aristóteles, tan influyente como Aristóteles, claro que podía ser decisivo para el curso de la fe en la universidad y en la misma, en la misma época en la que vivieron. Sabemos, por ejemplo, que la primera intervención de un obispo en esta materia vino en 1210 por parte de un concilio, el Concilio Provincial de París, bajo la presidencia del obispo Pedro de Corbeil, o arzobispo de Sens, quien prohíbe bajo pena de excomunión que se enseñen o publiquen en París los textos de Aristóteles sobre filosofía natural o sus comentarios. Yo entiendo que a veces se juzga con dureza esta actitud de los obispos en los contextos intelectuales, de esta posmodernidad, por decirlo de una manera, porque desde luego que se piensa que el plano en que se movió la iglesia hacia Aristóteles era el plano especulativo. Es decir, esto es falso, esto no, o yo tengo la autoridad para prohibir que algo se lea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más bien, como dice Yeshua, más bien se trataba de un asunto de prudencia doctrinal y disciplinar. Es decir, que ante una masa de concepciones nuevas que se dejó venir en la Universidad de París, aunque no era lo óptimo, lo más aconsejable era prohibir, no porque fuese falso por sí mismo Aristóteles, sino para tomarse el tiempo necesario para discernir. Y para poner un ejemplo, voy a referirme a ciertas proposiciones de inspiración aristotélica suscritas por ciertos averroístas, aristotélicos averroístas del tipo proposición A. No existe un mejor estado para uno que dedicarse a la filosofía. 2. Los únicos hombres sabios en el mundo son los filósofos. 3. La fe cristiana nos impide aprender. 4. Nada debe ser admitido como verdad, a no ser que se pueda probar por un principio evidente por sí mismo. Estas son proposiciones relativas, las proposiciones A, de la 1 a la 4, proposiciones relativas al valor de la filosofía, o otro tipo de proposiciones que tenían más bien que ver con el valor de la fe, ¿no? Por ejemplo, la proposición, Dios no conoce otra cosa más que a sí mismo. Estas son las, por decirlo de alguna manera, algunas de las proposiciones de inspiración aristotélica que no pasaron el tamiz de la crítica episcopal, ¿no? Y bueno, pues gradualmente, cuando se llegó a la consideración, pues, de que Aristóteles no era necesariamente un autor inapropiado, porque esto va a cambiar, afortunadamente cambió, pues la prohibición contra la filosofía natural de Aristóteles comenzó ya a ser ignorada, incluso por el mismo Tomás de Aquino. Y por eso ya para 1255 todas las obras conocidas de Aristóteles, al menos a un nivel básico de conocimiento, ya serán materia de enseñanza en la Facultad de Artes Liberales en la Universidad de París. Bueno, más allá de estas prohibiciones, que finalmente, como les decía, fueron levantadas, lo importante es decir que en las obras de Tomás se manifiesta una tensión entre, por una parte, ser fiel a la visión de San Agustín y por otra, ser fiel a la visión de Aristóteles. Como dicen todos los grandes manuales de filosofía tomista, fiel a la visión, fiel a la fe divina y al mismo tiempo fiel a la razón humana. Esta tensión, desde luego que sigue siendo digna de ser subrayada, porque al revelarnos que no todo el pensamiento filosófico de Tomás se reduce a lo que el Estagirita plantea, ello nos revela también que existen suficientes elementos para rechazar que toda la labor de Tomás como filósofo haya consistido en llevar a cabo una simple cristianización del peripatetismo. Este afán moderno de querer cristianizar a Aristóteles después de su prohibición fue la divisa bajo la cual
fueron escritos diversos manuales de filosofía peripatético-escolástica como resultado de ese filosofismo del siglo XVIII. Para que ustedes vean la influencia de lo que sucedió con esta clase de manuales en los que había esta simbiosis entre Aristóteles y Tomás. Quiero poner otro ejemplo, ¿no? Es decir, había autores que enseñaban que la filosofía de Santo Tomás era una naturaleza aristotélica en estado de gracia. ¿Ah? Naturaleza aristotélica en estado de gracia. Como era de esperarse, esta asimilación provocó en Francia, sobre todo, una fuerte reacción anti-aristotélica en especial y antirracionalista en general, lo que culminó con el tradicionalismo francés de fines del siglo XIX, representado por autores como Lucien Labertonnière, Félicité Lamennais, Luis de Bonald y el italiano Ventura de Raulica, según los cuales el querer atribuirle a la razón la capacidad de conocer a Dios por vía de una demostración intelectual es darle a la razón más de lo que le pertenece. Así que en este ambiente, pues no era posible conocer a Dios sin la ayuda de la revelación. Ese era el ambiente del tradicionalismo francés del siglo XIX. Pasaron los años y bueno, finalmente el Vaticano tuvo que intervenir, ¿no? Con toda su fuerza y fue así como apareció el Concilio Vaticano I en 1869. Llegó el Vaticano I y con ello llegó la defensa final de la posibilidad de conocer con certeza racional la existencia de Dios por la sola luz de la razón, algo que debe leerse como una reacción al tradicionalismo francés del XIX. Y fue así como finalmente, después como reacciona a esta corriente, se llegó entre los teólogos del siglo XX ya a una rehabilitación de la razón en una época positivista, en la que para variar nada que no fuera científico y racional podía ser respetado. Entonces, cuando vino la reacción al tradicionalismo francés, muy de corte fideísta desde luego, esa reacción no solamente se montó sobre la base de que la razón podía conocer por sí misma la existencia de Dios con toda certeza, y además la ciencia vino en apoyo de la filosofía para demostrar la racionalidad de la creencia en Dios, bueno, del acto de fe, ¿sí? Y es la época en la que también se estudiaron con toda fuerza el tema de los preámbula fidei de Tomás de Aquino. Entonces, toda la base racional que ofreció Tomás de Aquino, tanto en la Contra Gentiles como en la Teológica, para poder defender el valor racional de la creencia en Dios, de la certeza en la existencia de Dios. Esta fue la época, por ejemplo, en la que surgieron manuales como el de Albert Hiller, que escribió su famoso texto de La religión demostrada, sobre los fundamentos de la fe católica ante la razón y la ciencia, publicada en 1914, que tantos lectores tuvo tanto en España que sobre todo en Argentina, ¿no? Toda esta gente de herederos de Castellani, de Hugo Guas, ¿no? que tantas glorias adquirió allá en Buenos Aires, y que tuvo grandes seguidores de este manual. Bueno, y así pues, si los tradicionalistas negaban que la razón, entonces, en conclusión, si los tradicionalistas negaban por una parte que la razón pudiera conocer a Dios sin el auxilio de la fe, la irrupción de este nuevo racionalismo apologético de principios del siglo XX llegó a afirmar lo contrario, es decir, que bastaba la razón para conocerlo y que incluso no había otro modo de conocerlo. Pero, pues, desde luego que todas estas actitudes pendulares que oscilaron entre tradicionalismo y racionalismo apologético comenzaron con un estilo de manualística impregnada del filosofismo iluminista del siglo XVIII, que consideró el pensamiento tomista como un bloque con la filosofía peripatética de Aristóteles. Ahora bien, haciendo un esfuerzo por tratar de deslindar entre aristotelismo y tomismo, lo primero que yo quisiera hacer, o lo primero que convendría hacer, me parece, es afirmar que de ninguna manera fue Tomás de Aquino un repetidor de lo que Aristóteles planteó,
ni mucho menos un seguidor incondicional de lo dicho por el Estagirita, ¿no? Hubo diversas razones que aquí quisiera yo analizar, porque hay diversos temas en los que se muestra claramente este deslinde en materias importantes, desde luego, que enseguida voy a explicar, no sin antes mencionar que algo que a mí me llama también mucho la atención es que Tomás de Aquino, si bien es cierto que no suele criticar con frecuencia a Aristóteles, como si lo hace, por ejemplo, con los estoicos, cuando dice en latín, hic errant stoici, y a veces a los neoplatónici, Tomás reúne la suficiente capacidad crítica, sí que la reúne para evaluar y apartarse del pensamiento de Aristóteles cuando ello es preciso, o al menos, como dice Gramsci, sin que se note. Esto también es interesante porque Tomás de Aquino es muy curioso que en sus obras, en sus más de 110 obras que escribió en 49 años, siempre se abstiene de emitir cualquier clase de valoración sobre Aristóteles, lo cual refuerza la tesis de que Tomás no tomó partido en el exagerado culto a Aristóteles como si lo hizo Pedro de Ibernia, por ejemplo, que abiertamente valoraba positivamente el peripatetismo y lo ensalzaba. No, en el caso de Tomás era un autor mucho más balanceado. Y además otra cosa que hay que mencionar para desmarcar cada vez con más intensidad a Aristóteles de Tomás es que Aristóteles no era la única fuente en el radar de Tomás, la única fuente filosófica, desde luego, ni tampoco la más importante fuente de su pensamiento general, como a veces se ha hecho creer. En los últimos años, por ejemplo, se ha señalado con gran precisión que tanto Platón como Dionisio Areopagita tuvieron una presencia activa y decisiva en la obra filosófica de Tomás de Aquino. Y esto es explicable, entre otras cosas, porque el angélico intentó acoger toda manifestación verdadera del pensamiento humano, siendo la famosa regla del de modo studendi, non despicias aquo audias sequit boni dicatur memoriae recomenda. Es decir, que hay que buscar el reconocimiento de la verdad, quien quiera que la suscriba, la diga quien la diga. Así pues que de todo el patrimonio intelectual de corrientes en el siglo XIII, que incluían platonismo, aristotelismo, helenismo, patrística griega y latina, así como filosofía musulmana y filosofía hebrea, reunidas en la síntesis tomasiana, hicieron que su pensamiento fuera irreductible a un autor como Aristóteles. Es verdad que Aristóteles es la fuente filosófica más importante de Tomás de Aquino, pero si se considera la totalidad de sus obras, es diferente. Mientras que Tomás de Aquino cita a Aristóteles 2.500 veces, bueno, más o menos 2.500 veces, Agustín de Hipona, otra de sus fuentes, aparece citado más de 4.000 veces. Y esto no es, no es cosa menor, ¿no? Entonces, eso por una parte. Luego, el respeto con que Tomás de Aquino se dirige, por otra parte, a Aristóteles con el título de El filósofo, que es otro argumento que se suele invocar para decir que viene junto con pegado Aristóteles y Tomás, de manera que es solo un pensamiento con diferencias accidentales, pensamiento aristotélico tomista, cosa que es bastante opinable, como lo estoy mencionando. Este respeto con el que se dirige, y así lo dice incluso en latín, cuando dice sicut patet per philosophum, como lo menciona el filósofo, no quiere decir, desde luego, que las cosas sean verdaderas solo porque las dice Aristóteles, ¿no? Más bien habría que decir que esa parte de sicut patet per philosophus quiere decir más bien como queda claro a partir de Aristóteles, pero no debe interpretarse esa expresión latina como si Tomás de Aquino quisiera recurrir a Aristóteles bajo el argumento de autoridad, ¿no? Esto es verdadero porque Aristóteles lo dijo. Más bien es al revés. Aristóteles lo dijo porque era verdadero. Y cito un texto brevísimo de Tomás de Aquino en el comentario de la Trinitate Hueso, donde dice: cuando la doctrina sagrada, o sea, la Biblia, hace uso de las enseñanzas de los filósofos, no acepta lo afirmado por ellos en razón de la autoridad de quienes la enseñan, sino en virtud de lo razonable de sus enseñanzas, ¿no? Si ustedes recuerdan el famoso epítome
Aristóteles, que se enseña también en cierta manualística, en el que se dice que Aristóteles era más amigo de la verdad que de Platón, ¿sí? El de amicus Plato, magis amica de Vitas. Pues yo creo que también podemos aplicar, siguiendo el paralelismo, y decir que a Tomás de Aquino lo que le interesaba no es que haya sido dicho algo por Aristóteles, sino ante todo si lo que dijo Aristóteles era verdadero. Y si no lo es, pues si algo es falso en Aristóteles, habrá que mostrarlo para Tomás y no tratar de esforzarse por demostrar que Aristóteles no planteó nada incompatible con la fe cristiana, como hicieron algunos filósofos de corte averroísta en la Universidad de París. Por ejemplo, a ver, aquí tengo algo, fíjense lo que dice Tomás de Aquino en el comentario de la física. Dice, existen argumentos mediante los cuales Aristóteles intenta probar que el movimiento siempre ha existido y nunca cesará. Entonces, está refiriéndose a la eternidad del cosmos. En cuanto a lo primero, es decir, a que el movimiento siempre ha existido, ello es contrario a nuestra fe, la cual no admite nada que existe eternamente excepto Dios, quien es totalmente inmóvil. A menos, desde luego, dice Tomás, que alguien quiera referirse al acto del intelecto divino como cierto tipo de movimiento, lo cual sería tomar el movimiento en sentido equívoco, pues Aristóteles no habla aquí del movimiento en tal sentido, sino del movimiento propiamente dicho, ¿no? Otro, pues, reconocimiento de cómo Tomás se aparta de esta materia respecto de lo que Aristóteles diga. Y ya veremos más adelante a qué que este deslinde o este apartamiento de lo no quiere decir que no encontrara a Tomás de Aquino aún la tesis de la eternidad del cosmos totalmente incompatible con su propia filosofía, ¿no? Pero sí al menos que no podía demostrarla racionalmente. Ahora, entonces, vamos a hablar ya ahora sí de las tesis. Las tesis en las que se manifiesta este deslinde. Entonces decía yo, además de la eternidad del cosmos material, que aquí menciono como, aparece como el origen del mundo, con la que voy a terminar más adelante esta exposición, hay que mencionar primero el tema del destino ultraterreno del alma. Es decir, en psicología aristotélica, en psicología tomasiana, Tomás acepta la posibilidad, a diferencia de Aristóteles, de un destino ultraterreno para el alma individual, algo que en Aristóteles desde luego que parece como problemático, dada la unidad sustancial entre cuerpo y alma, planteada por él en el de Ánima, cuando afirma que la unión entre cuerpo y alma, según Aristóteles, es como la unión que habría entre la cera y la marca en la cera, ¿no? No puede existir una sin la otra, así que aplicado al alma humana o al alma sensitiva, muerto el cuerpo, se compromete seriamente la subsistencia del alma separada. No hay espacio para eso en Aristóteles, sí que lo hay en cambio en Tomás, ¿no? Eso entonces en cuanto a la doctrina sobre el destino ultraterreno, o sea, más allá de este mundo del alma. Luego, el intelecto agente, el famoso problema del intelecto agente. Desde luego que no hay, en cuanto al tema no hay en Aristóteles la posibilidad de una trascendencia del intelecto agente después de esta vida. Tomás, en cambio, vamos a ver que admite que el intelecto agente existe, que se trata de un intelecto personal y que hay uno para cada individuo, pero para Aristóteles no es así. Para Aristóteles son múltiples los intérpretes de Aristóteles que enseñan que el intelecto agente subsistirá en todo caso, pero como un intelecto común, un intelecto único a todos los hombres, pero no como algo personal. Es decir, en los dos aparentemente hay una trascendencia. Sí que la hay, porque también Aristóteles lo menciona en el libro 3 de Yaña. El intelecto agente es lo que quizás subsiste de manera después de este mundo, pero no aclara, ese fue el problema, no aclara qué tipo de intelecto agente es el que subsiste. Y en la interpretación de los musulmanes y la interpretación de los comentaristas incluso bizantinos y toda la escuela aristotélica de Padua en el Renacimiento enseñan que
ese intelecto gente era un intelecto gente común a todos los hombres, porque era la parte más divina en todos y cada uno de los hombres. En cambio, en Tomás es un intelecto gente que trasciende también, pero no es común, es personal, es individual. Luego, en cuanto al origen del alma, hay que decir que mientras que Santo Tomás de Aquino sostiene que esta es creada, desde luego directamente por Dios, infundida en el cuerpo cuando se encuentran en él las debidas disposiciones para ello, y así lo dice la teológica, Aristóteles en cambio enseña que la materia prima, al igual que el alma, son ingeneradas. Es decir, no pudieron haber sido creadas para Aristóteles, desde luego directamente por un primer motor. Y cuando habla en la física, Aristóteles, de la posibilidad de cierto tránsito del no ser absoluto al ser, no lo hace para referirse a la creación, si ustedes revisan el texto de la física, sino más bien está hablando del cambio sustancial. O sea, para explicar la generación de un nuevo ser, cómo es que se produce la generación de un nuevo ser, es decir, el ser sustancial, que es distinta a la generación del ser accidental. Bueno, eso entonces en cuanto al origen del alma está más, es pues otra diferencia. Luego, desde el punto de vista metafísico, esta es una diferencia bien interesante, porque Tomás rechazaría la posibilidad aristotélica de que existan diversas sustancias suprasensibles, como son las inteligencias motoras planteadas por Aristóteles en su sistema, al igual es decir, para Aristóteles hay una multiplicidad de sustancias suprasensibles, porque para él sustancias suprasensibles es lo que no está compuesto de materia y forma. Como las inteligencias motoras carecen de materia, porque son formas simples, también serían sustancias suprasensibles. Y al igual que el primer motor, serían tan inmateriales y divinas como el primer motor. Así que, si es verdad que el ser en cuanto a ser aristotélico no se reserva a un solo ser, sino a varios seres inmateriales y divinos, es decir, a Dios y a las inteligencias motoras, entonces el objeto de la metafísica aristotélica pues no es la sustancia de un ser, sino la sustancia de los diversos motores inmóviles, ¿no? Por algo se dice del primer motor que es el primero, porque no es el único, sino que hay varios motores inmóviles. Cosa que en Tomás de Aquino sería impensable, porque para él la verdadera y única sustancia suprasensible que existe es la divinidad, es Dios. ¿Por qué? Porque para él lo suprasensible no es aquello que basta con ser una forma para ser suprasensible, ¿no? Para que algo sea suprasensible en Tomás de Aquino es necesario que carezca de la composición entre esencia y acto de ser. Como los ángeles aún las supuestas sustancias suprasensibles de Aristóteles estarían compuestas también de composición de esencia y acto de ser. Entonces no pueden ser sustancias suprasensibles para Tomás, ¿sí? Solo Dios. Y por lo tanto, todo lo demás fuera de Dios sería una sustancia sensible, pero no suprasensible. Esa es otra diferencia, pues. Luego, en materia ética, por ejemplo, Tomás admite la existencia de una bienaventuranza planteada como felicidad eterna. ¿Ah? En cambio, la felicidad aristotélica, la famosa eudaimonía, está reservada a los seres racionales de este mundo. Es una felicidad intramundana, pero desde luego que no constituye por lo mismo una felicidad trascendente, fuera del tiempo y del espacio presentes. En otras palabras, la felicidad aristotélica está pensada más bien para alcanzarse en el mundo natural. En cambio, la felicidad de Tomás de Aquino comienza en este mundo natural, pero alcanza su plenitud en la vida eterna, ¿no? Comienza aquí y termina allá. Bueno, y otro aspecto de la política bastante interesante y discutido, sobre todo en estos tiempos, es el tema del control natal en Aristóteles, ¿no? Del cual habla en la política. Y
Y eso es a lo que me quiero referir enseguida. Tomás de Aquino, él admitiría, desde luego, al igual que Aristóteles, en una ciudad la posibilidad de, así lo dicen del reino, de que el tamaño de la población pueda ser proporcional a la capacidad de una ciudad para proveerla de los recursos necesarios para su sostenimiento, principalmente en términos de alimento. Pero, desde luego que Tomás de Aquino se desmarcaría de los medios que Aristóteles sí que plantea como viables para poder limitar el tamaño de la población, como podría ser el aborto, entre otros, ¿no? En otras palabras, Tomás admite en una ciudad, pero Tomás no admite la aplicación de políticas de control natal, algo que Aristóteles contempla como medida por parte del Estado cuando se trata de limitar ese número de nacimientos con el fin de favorecer, Aristóteles, la gobernabilidad de un lugar y para preservar el equilibrio que debe existir entre el número de habitantes y la riqueza de un lugar. Me parece que tengo aquí el texto, aquí está el texto de Aristóteles. Dice Aristóteles en la Política, libro 2, es necesario limitar la procreación más que la propiedad. Porque también habla de que hay que limitar la propiedad. Así que, de modo que no se engendren más de cierto número y establecer este número atendiendo a las eventualidades de que mueran algunos de los nacidos y a la infecundidad de otros. O sea, hay que tomar en cuenta, pues, que para limitar los nacimientos es necesario conocer qué porcentaje de gente está muriendo, cuántos son infértiles, cómo equilibrar el número de habitantes para que este sea gobernable. Ahí se ve un poco este influjo del racionalismo aristotélico, o bueno, esta perspectiva racional desde la política aristotélica. Y luego ya abiertamente en el libro 7 dice, debe practicarse el aborto, tenamblosin, antes que se produzcan en el embrión la sensación y la vida, o sea, cuando todavía apenas hay alma vegetativa, es lo que quiere decir. Pues la licitud o ilicitud de dicho acto se definen por la sensación y la vida, ¿no? De aquí viene después, como todo el mundo sabe, los que siguen la historia de la evolución intelectual de Aristóteles, perdón, la historia del influjo de Aristóteles en tomar la famosa tesis de la infusión del alma racional en la materia corporal, cuando todavía, hasta que no se da, sino hasta que están completamente preexistentes en el embrión las condiciones para ello, ¿no? Bueno, entonces eso es pues otro punto de divergencia. Me quiero referir ya por último a, bueno, ya voy cerrando, permítame. Yo sé que ya Jorge me va a marcar las minutos para indicar cuánto me falta. Pero ya en cuanto al origen del mundo, pues, simplemente quiero decir que, a ver, permítame. Voy a centrarme aquí. Básicamente quiero decir lo siguiente. Todo el mundo sabe que para Tomás no fue posible demostrar filosóficamente la creación del mundo, y sin embargo no han faltado intérpretes que han querido atribuir a Aristóteles una doctrina de la creación. Esto es real. Este tema, que ha sido muy discutido entre tomistas, pues ha tenido grandes defensores. El tema de tanto de parte de quienes piensan que no es posible una doctrina de la creación, como lo plantea Pelly, Jolivet, Martin, Gibson, y en contra de ellos están en contra de una doctrina de la creación de Aristóteles. A mí me parece que siguen siendo muy sólidas sus razones en el contexto francés. La opinión de que Aristóteles no tuvo un conocimiento consciente, a esto me refiero, un conocimiento consciente de la creación de la nada, no lo conoció, vaya. Y este conocimiento consciente de la creación también es compartido incluso por aristotélicos y críticos modernos como Seller, como Rougier, como Erdmann, como Ritter, como Steckel y como Maurice de Bourg. Bueno, ni siquiera existe para Aquino la más mínima alusión al acto creador en Aristóteles, y a pesar de que Tomás afirma en su comentario de la física que Platón y Aristóteles arribaron al conocimiento del principio de todo ser, en vano se encontrará una sola obra o texto en el que Tomás haya empleado el vocablo creación al referirse a Aristóteles.
pues en todo caso la causa aristotélica explicaría por qué el universo es lo que es, pero no por qué es, ¿no? Como dice Gilson. Porque es verdad que se puede admitir desde Aristóteles que el primer motor es causa universal de la sustancia de los seres, pero no que sea causa de la existencia de esas sustancias. Por eso hay diversos pasajes, tanto de la física como el de Cielo, en que Aristóteles explica que el primer motor hace o produce, pero no crea, ni mucho menos de la nada. Y esto es una diferencia fundamental respecto a Tomás, porque el tema de la creación de la nada es toda una novedad metafísica que sí que surgió con el pensamiento cristiano, y es un dato que solo podemos conocer según Tomás por revelación. El texto más citado por los tomistas a partir del cual Tomás se muestra, en cambio, sumamente condescendiente con Aristóteles, el único texto que yo he encontrado en el que se muestra muy condescendiente con Aristóteles, como para decir que casi se acercó a el primer motor, a la noción de primer ser creador, es el de Potencia, cuestión 3, donde Tomás dice, Leo, ciertamente hay que establecer que existe un único ente, que es ente perfectísimo y absolutamente verdadero. Y esto se prueba porque hay algo que produce el movimiento, siendo absolutamente inmóvil y perfectísimo, como ha sido probado por los filósofos. En consecuencia, es necesario que todas las otras cosas menos perfectas reciban el ser del mismo. Y este es el argumento de Aristóteles. El argumento tomado de Metafísica, libro 2, capítulo 1, y ahí está la numeración de Becker. Bueno, Tomás, es decir, aquí lo que yo digo es que, sin embargo, el que Tomás haya pensado que en Aristóteles existe una causa universal del ser de las cosas y a partir de la cual todas reciben el ser, ello no significa, decía, que en Aristóteles haya habido un conocimiento consciente de la creación de todas las cosas a partir de la nada. Ello solo significa que Tomás concedió a Platón y Aristóteles un conocimiento de la causa universal, de la sustancialidad de los seres, pero no les concede que conocieran la causa de la existencia de esas sustancias. A eso se refiere a que recibieron el ser. Porque, claro, eran Dios, bueno, el primer motor era causa de la sustancialidad de esos seres, pero no causa de la existencia de esas sustancias. Así que, en todo caso, como ese primer motor es causa del movimiento, también se puede afirmar que para Aristóteles Dios sería una causa primera del movimiento de los demás seres, pero no causa primera del ser en cuanto ser. Es decir, que aún suponiendo que el Dios de Aristóteles fuese una causa motriz y eficiente, su causalidad caería sobre un universo que no le debe a esa causa motriz la existencia, el ese, ¿no? En ese sentido, el primer motor inmóvil sería el punto de origen de la comunicación de los movimientos, pero no sería el creador del movimiento mismo. Bueno, todos los malentendidos, esta es una idea en Gilson muy fuerte, en la que yo comparto plenamente, y no solo yo, ¿no? Toda una serie de comentaristas que acabo de mencionar, sobre todo en contexto francés, la han rastreado. Y como dice Gilson, todos los malentendidos en esta materia se producen por no tener en cuenta que la opinión última de Tomás sobre la creación no procede de Aristóteles, sino más bien de San Agustín. Y por eso, después de haber citado a Platón y a Aristóteles en el de Potencia, en este texto que acabo de leer, enseguida Santo Tomás remite a la postura de Agustín, tomada del De Civitate Dei, libro 7, capítulo 4, en el cual San Agustín afirma lo siguiente. Dice San Agustín, los que alardean de entender más aguda y verazmente a Platón, yo me imagino que dicen Plotino, Proclo, todos sus autores, y merecidamente superior Platón a los demás filósofos de los gentiles, y de seguirle por su fama más universal, quizás sienten de Dios algo así como que en él se halla la causa del existir y la razón del entender y el orden del vivir. Fíjense lo que está poniendo Tomás. Tomás está comparando más bien la causa del existir con lo dicho por Platón, bueno, Agustín, pero por algo lo cita Santo Tomás, ¿no? De estas tres cosas, dígase que una pertenece a la parte natural, otra a la racional y la tercera a la moral. Si el hombre fue creado, ya lo dice Agustín, ¿no? Citado por Tomás, si el hombre fue creado de forma que por su parte principal alcance al ser superior a todo, entonces al Dios uno, verdadero y óptimo, sin el cual no subsiste naturaleza alguna, ninguna ciencia instruye y ninguna costumbre conviene, búsquese entonces a este en quien nos están seguras todas las cosas,
Contémplese a este en quien nos son ciertas todas las cosas, llámese a este en quien nos son rectas todas ellas, ¿no? Bueno, eso ya les da a ustedes también una idea de todo el discurso estilísticamente hablando y tan elocuente, de toda esta dimensión protrética de Agustín que tanto gustaba a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, pues el mismo Lessing, pues, en el siglo XVIII, de quien nadie podría sospechar que se trataba de un autor cristiano, en el contexto de su filosofía de la historia, llega a afirmar que toda la doctrina sobre la creación pertenece a esas verdades naturales que no eran racionales en el momento que fueron reveladas, pero fueron reveladas para que pudieran hacerse racionales posteriormente. No era el momento, dice Lessing, no era el momento de ser explicada racionalmente. No era el momento en el siglo IV antes de Cristo con Aristóteles de ser comprendida racionalmente, pero finalmente fueron reveladas para hacerse racionales al paso de los siglos. Por último, otro asunto muy distinto, y eso, con eso quiero ya concluir, bueno, casi concluir, es muy distinto, es la cuestión acerca de si la noción de creación en Aristóteles no está en contradicción con los principios metafísicos de Tomás. Es decir, la cuestión es todo lo dicho, todo lo planteado por Aristóteles acerca del origen del mundo es abiertamente incompatible con la noción de creación tal como lo plantea Tomás de Aquino. Desde luego que no. O sea, eso no es así. Ya está implícito en Aristóteles, están implícitos los principios metafísicos que hacen posible su compatibilidad con la noción de creación. Aunque no explícitamente que es de lo que se trata, de lo que he venido aquí hablando, ¿no? Pero bueno, de si son compatibles los principios, de si ya están implícitos en Aristóteles esos principios, desde luego, es algo en lo que la mayoría de los comentaristas de Tomás de Aquino parece coincidir, pero bueno, ese ya es otro problema diferente que ameritaría una discusión posterior. Entonces, conclusión final. La deuda de Tomás con Aristóteles es enorme respecto del lenguaje, respecto de conceptos tomados por Tomás en préstamo de Aristóteles, quien además estableció todo un marco conceptual racional para su posterior integración en la revelación. Y gracias a ello, desde luego, el ilemorfismo aristotélico seguirá siendo usado por Tomás para la posterior descripción de la persona. El uso mismo de categorías aristotélicas de pensamiento como sustancia y accidentes le servirán a Tomás para explicar la famosa doctrina teológica de la transubstanciación del pan y el vino en la Eucaristía al momento de la consagración de las especies. Y eso, pues, todo eso da cuenta de la probable admiración que el Aquinate tenía por el filósofo macedonio. Sin embargo, la caracterización de Tomás como un Aristóteles cristianizado o como el autor que alcanzó la cristianización del peripatetismo me parece que es confusa, es incompleta y nace de no tener en cuenta esos aspectos relevantes de su pensamiento en los que Tomás se opone a Aristóteles e incluso va más allá de Aristóteles. No hay algo como un pensamiento aristotélico tomista, sino en todo caso cabe hablar de una perspectiva aristotélica y tomista para subrayar que se trata de dos clases de pensamiento distintas, aunque no necesariamente opuestas. Para decirlo de manera escolástica, Aristóteles y Tomás son dos clases de pensamiento distintas, pero no separadas. Unidas, pero no confundidas. Ni todos los aristotélicos son tomistas, pues hay aristotélicos que más bien siguen a los comentaristas griegos como Alejandro de Afrodisia o árabes como Averroes, ni todos los tomistas son aristotélicos, porque entre los tomistas hay quienes se dedican al estudio de Agustín, como esa otra fuente tan importante para conocer el pensamiento de Tomás, un autor tan vasto y tan rico como para seguir siendo digno de estudio después de 800 años de su nacimiento. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes en este año en el que se cumplen los 800 años del nacimiento del buen mudo siciliano, como se suele decir, de Tomás de Aquino. Bueno, a ver, Jorge, no sé si tú que vas allá en San Luis, y la parte directiva, tienes algo que podemos
bueno, que puedan, no sé si hay espacio para algún comentario de parte de los alumnos. Sí, sí, doctor, muchas gracias por la presentación. Ahora estamos en un espacio de preguntas para la gente que está en el Zoom, también en Facebook. Ya veo que por acá hay alguna, pero para dar también prioridad aquí a los alumnos de la facultad, pues que me gustaría empezar con ellos. Sí, claro, claro. A poder dirigirlo al profesor, mientras voy recopilando las que podamos tener en línea. Sí, sí, sí. Gracias por sus comentarios en el chat de parte de Sinara. También hay Sí, cuestiones. muy bien. De acuerdo, sí. Mientras Así es. se van animando por acá, le comparto la pregunta que aparece en Facebook. Sí, adelante, sí. Respecto de la fe. No, de acuerdo con el pensamiento de Tomás, el acto de creer es una respuesta al don de la fe. O se cree y entonces se recibe la fe. ¿Qué es primero? Creo porque tengo fe o tengo fe porque creo. Y, ¿no? ¿Y qué Sí. diferencia en esto con Aristóteles? A ver, la segunda, ¿cuál fue, Jorge? Sí, la primera sería, el acto de creer es una respuesta al don de la fe, o se cree y entonces se recibe la fe. Es primero creer y tener la fe o tener fe para creer. ¿Y qué diferencia tendría en esto con Aristóteles? Es la segunda pregunta. Ujú. Eh, bueno, yo más bien diría que el camino, que el punto que el punto que hay que relacionar aquí, como lo hace Tomás, no es otro que qué fue primero, ¿no? Si la aproximación a Dios por parte del creyente a través del acto de fe o la aproximación a Dios por parte de la razón, ¿no? Que es de lo que más se trata en el contexto de la filosofía cristiana. eh, eh, y desde luego que para él, como para Agustín, que es su fuente fundamental en esta materia, todo comienza con un acto de parte de la razón por tratar de justificar la fe. Si uno no puede, hay que tratar primero de entender para creer, es lo primero, ¿no? Y si no es posible eso, entonces se impone la necesidad de creer para poder después entender, ¿no? Y esos me parece que son los términos de los que habla Aristóteles, Tomás, porque tal como está planteado la pregunta es más bien qué fue primero, ¿no? Si el acto de fe, ¿cómo lo decías, Jorge? Si el acto de fe o la creencia, a ver, repítela. Ajá. El acto de creer es una respuesta al don de la fe. Ah, sí, no, pero es que ahí se está hablando de la fe como un don sobrenatural, como un don del Espíritu Santo. Y eso no es objeto de consideración filosófica de parte de Tomás en las obras de filosofía. Eso es objeto de consideración de parte de Tomás, en obras como el Compendio de Teología, como como cuando habla de los dones del Espíritu Santo, como cuando habla de las virtudes infusas, que son virtudes de tipo teologal, ¿no? Entonces, desde luego que es más complicado tratar de entender qué fue primero, si el don de la fe o la respuesta al don de esa fe. Desde luego que para Tomás me atrevo a pensar que para poder recibir el don de la fe, no es necesario preparar necesariamente la razón para ello. Porque el don de la fe es un don gratuito, según Tomás, y como cualquier otra virtud infusa, ¿no? Dios la da a quien quiere, aun cuando no sea intelectual, aun cuando no esté preparado para ello, ¿sí? Pero bueno, desde luego que es muy posible que Dios atienda el Dios el Dios de la fe divina, atienda al alma que mejor se encuentra preparada para poder concederle como regalo ese gran don de la fe,
¿no? Desde luego que para responder a un acto de fe hay que haberlo primero recibido. Pero tú puedes responder a un acto de fe simplemente no porque hayas tenido el don, sino porque ya tienes razones de credibilidad para responder a ello. O sea, porque ya la razón ha hecho su labor de creer y es entonces cuando tú ya te adhieres por medio de la voluntad al acto de fe, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es más filosófica la pregunta. ¿Qué fue primero, si la razón o la fe respecto de Dios? Que a decir qué fue primero, el don de la fe o la respuesta al acto de fe, ¿no? Pero bueno, las dos me parece que son importantes, interesantes. Y la segunda, ¿cómo lo vería Aristóteles? Bueno, Aristóteles, pues, desde luego, pues no tenía ni una obra acerca de la fe, ni tampoco habla de la fe en un ser supremo, porque el acto de fe en Aristóteles me parece que está a muchos años de distancia de la razón de la que él habla. Es decir, él no está abierto al misterio. Aristóteles no habla del misterio. Yo creo que le indigna la irracionalidad en general. Y el acto de fe tiene mucho de misterioso. Entonces, una operación en la que al mismo tiempo se puede hacer compatible entre la fe y la razón para él sería muy difícil. Yo diría que él más bien quiere demostrar a Dios. Si lo pudiera hacer, querría demostrarlo, al punto de llegar a decir, yo no creo en Dios, sino que estoy convencido de ello con razones. Eso es lo que diría Aristóteles si hubiera tenido que conocer algo como la fe que tuvo Tomás, ¿no? Pero en suma, está la racionalidad y la capacidad la capacidad que tiene Aristóteles de buscar la demostrabilidad de cualquier realidad, como para poder admitir que la fe sea un don y además sea un acto misterioso. Muchas gracias, doctor. La pregunta la hizo Ricardo Gómez. ¿Alguien? Una pregunta. A ver, sí, aquí tengo una pregunta de Consuelo González, pero tú ya la tienes ahí registrada, Jorge, o la vas a hacer. ¿O primero quieres acabar con las preguntas de Facebook? En Facebook ya fue un estudiante va a hacer ahora una, y después de la pregunta del estudiante, hacemos la de Consuelo, como ella. Sí, muy bien, me parece bien, claro. Gracias, Consuelo. Sí, así es. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Muchas gracias primero por la plática y mi pregunta sería más que nada si se podría pensar el trabajo de Santo Tomás como una perspectiva crítica que surge de la tensión entre la visión agustiniana y la visión aristotélica. A ver, no lo escuché bien, Consuelo, es que pasaron aquí. Otra vez, disculpen, sí. A ver, sí. Que si se podría pensar el trabajo de Santo Tomás como una perspectiva crítica que surge de la tensión entre la visión agustiniana y la visión aristotélica. Sí, hay una perspectiva crítica en la que trabaja, no es puramente histórica, es parte de esa tensión que él manifiesta a lo largo de sus obras. Se muestra, por supuesto, menos favorable a criticar a estos dos autores que a cualquier otro, pero es más difícil hacer labor crítica respecto de lo que dijo San Agustín para Tomás, porque es más fácil que Tomás discrepe de lo que dijo Aristóteles que de lo que dijo San Agustín, y no solo porque es una fuente para él más completa, más importante, y porque Agustín incluso además no tiene un concepto abiertamente desfavorable contra Aristóteles tampoco. O sea, es más platónico, Agustín es más platónico que aristotélico, pero todo lo que de bueno hay en Aristóteles está presente en San Agustín. Por eso la labor crítica que puede hacer Santo Tomás respecto de Agustín es bastante limitada. En cambio, respecto de Aristóteles,
y sobre todo de los discípulos de Aristóteles, es mucho, mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, Alejandro de Afrodisias, ¿sí? Tomás cita a Alejandro de Afrodisias y no precisamente para aplaudirlo. Hay ocasiones en que se nota claramente que discrepa de él. Pero bueno, como usted bien lo dijo, toda la labor hermenéutica y crítica que se da de tomar respecto a estos los autores está presente en él, y a pesar de que alguno dijera que solo expone comentarios elogiables sobre estos dos autores, pero no, desde luego que también es parte de la labor de Tomás, es decir, donde no hay puntos de contacto con la fe, es decir, donde se equivoca tanto uno como el otro, etcétera, etcétera. Pero sí creo que es más limitada la labor crítica respecto de Agustín, que hace Santo Tomás respecto a Agustín que respecto de Aristóteles. Gracias. Sí, Tal vez. gracias a usted. Sí. Consuelo, adelante, si quieres hacerla ahí en Zoom. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Consuelo. Sí, adelante, sí, sí. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente exposición. Mire, mi pregunta es, ¿qué tanto debe Santo Tomás a la noción a la definición de, pues creo que es persona eh, o naturaleza? Es que ya me confundí, esta idea de, sí, creo que es persona, ¿no? Naturaleza individual, racional, ente individual de naturaleza racional, me parece, ¿no? O sea, ¿qué Sí. tanto está en deuda Tomás de Aquino con la noción de segunda naturaleza en Aristóteles? Y otra pregunta es, Sí. esta también alusión a Tomás de Aquino sobre la posibilidad del aborto en determinada etapa del embrión es deuda también del pasaje que mencionó de la política. Parece que se asienta ahí, ¿verdad? En Sí, Aristóteles. sí, sí, sí. Bueno, muy interesantes preguntas también, importantes. Bueno, la deuda que tiene Tomás con Boecio es enorme, porque primero es la deuda que tiene con un traductor de Aristóteles, a quien tanto admira, y tal es el conocimiento que tiene Boecio de las obras lógicas de Aristóteles, que ese conocimiento lo llevó a plantear términos como la noción de sustancia, que dicho sea de paso es una noción que surgió en el teatro romano primero, de la noción de persona, y que al paso de los años ganó carta de ciudadanía en el contexto teológico, cuando se habló de la hipóstasis, que es a lo que se refiere a Boecio cuando habla de la persona, no la persona del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que es a lo que me refiero con persona en contexto teológico, sino la persona como lo que está en la base, en el sustrato, ajá, de todos los seres creados. Entonces, ¿por qué entonces debe tanto a Boecio Tomás? Porque la sustancialidad de la que habla, que es un concepto también metafísico de Tomás, es la base, de lo que después viene a ser el personalismo, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. La consideración dice Santo Tomás, persona es lo más elevado de la creación, es lo más sutil, lo más noble. De modo que persona no se aplica a cualquier cosa, se aplica sobre todo a Dios, ajá, al hombre y al hombre, porque se trata de lo mayor de la creación, de lo más perfecto, así es, perfecto en la creación, porque solo las personas tienen capacidad racional, son sustancias individuales de naturaleza racional, ajá, y eso solo se aplica básicamente a Dios y al hombre, bueno, a los ángeles, pero en contexto filosófico pues, es a Dios y a los humanos, ¿no? Y bueno, ahí entonces en la noción de persona está implícita la noción de naturaleza, ¿sí? Toda hipóstasis es una fisis, porque toda persona se dirige a una naturaleza. Pero esa naturaleza que es esa fisis, ¿sí?
se adquiere en el contexto ético, además, como usted bien señala, a través de la repetición sucesiva de actos buenos en la misma dirección, que eso es lo que se le llama las virtudes. Hay dos tipos de naturaleza en Tomás: la naturaleza recibida por parte de aquel que es el ser en quien no hay distinción entre sustancia, pero entre esencia y acto de ser. Y aparte está la naturaleza en contexto ético, que es una segunda naturaleza, que es la naturaleza por la cual la primera naturaleza crece en la medida en que uno actúa bien, ¿no? Pero usted, si usted se fija, Tomás es más que no solo es heredero de Hueso, es heredero de la noción misma de physis. La noción misma de physis, que sí que viene desde Aristóteles, o bueno, ya está presente en el pensamiento griego, y sobre ella va él a tratar de elaborar sus conceptos a fin de darles un sustrato metafísico, ¿no? Y luego lo que usted mencionaba acerca de la opinión que le merecería a Tomás de Aquino todo el tema del aborto. Bueno, el problema es un problema también hermenéutico, el que hay ahí de fondo, porque hablando del libro, porque Tomás de Aquino comentó la política, que es donde Aristóteles habla acerca del control natal, pero no llegó a comentarla toda él en persona, ¿sí? Según Whitechapel, Tomás comentó solo hasta el libro 3. Después del libro 3 en adelante, por ejemplo, el libro 7, que es donde también Aristóteles habla del aborto, no es obra de Tomás. Ajá, se supone que es obra de su discípulo Reinaldo de Piperno. Por lo tanto, todos esos comentarios no pueden ser atribuidos a él. De cualquier manera, aunque Tomás pudiera, basándose en la biología de su tiempo y en la filosofía de Aristóteles, afirmar que el alma es infundida y creada por Dios en el momento, no de la creación, sino en el momento en el que se haya debidamente dispuesta el alma vegetativa para para adquirir la sensación, teológicamente, en la Suma Teológica, ahí sí habla Tomás de Aquino de la inmoralidad del aborto como un acto, y lo compara con el homicidio, desde luego, porque está en otro contexto, ya está en un contexto más bien teológico, pero obviamente la filosofía que se conocía en ese momento, que era en parte una filosofía biologista como la de Aristóteles, no daba mucho suficiente espacio como para decir que el aborto era inmoral desde el momento de la concepción, porque no se tenían las herramientas epistemológicas para poder determinar en qué momento se producía exactamente la infusión del alma en el cuerpo del embrión, ¿no? Pero eso no es un error atribuible a Tomás, es un error atribuible a la ciencia de su tiempo, ciencia que Tomás seguía, cultivaba y en la que se basaba, de modo que si hoy viviera, pues probablemente apelaría a las conclusiones de la ciencia contemporánea para establecer que la vida, en qué momento es que se produce efectivamente la vida, ¿no? Muchas gracias. Nada más Sí, quizás como comentando esto que usted sí. amablemente responde, la infusión del alma hace también de Tomás de Aquino un autor dualista. Bueno, Tomás de Aquino es un idemorfista, no es un dualista. Él habla de materia y forma. Claro que eso habla de la necesidad de unión entre cuerpo y espíritu, y por lo tanto no cabe hablar de un dualismo en ese tema, porque a fin de cuentas, cuando Dios infunde en el acto creador el alma en el cuerpo,
Eso se produce de manera que para siempre, de manera que el cuerpo y el alma forman una sola cosa, se forma una tercera realidad, que es justo la de la persona, y ya no se trata de cuerpo y alma por sí mismos, y ahí es donde y si por lo tanto cabe hablar de una unión ideomórfica, no dualista al tipo de modo platónica, porque no hay una unión violenta, sino una unión sustancial entre cuerpo y alma para Aristóteles, lo mismo que para Tomás. Entonces, el hecho de que se haya infundido se produce, no habla necesariamente de un dualismo, porque está destinada el alma a unirse a ese cuerpo permanentemente, formando una sola cosa. En Tomás, yo sé que en Aristóteles es más complicado, pero en Tomás, desde el momento que se infunde, se encuentra el cuerpo y la forma con su cuerpo, el cuerpo depende de tal manera del alma y el alma depende de tal manera del cuerpo, que son una sola cosa, una sola. Y desde luego que ahí va a tener un problema también muy gordo Tomás para justificar la unión sustancial después de esta vida, porque si Tomás de Aquino siguiera abiertamente la tesis aristotélica según la cual el alma depende del cuerpo para operar y para existir, pues entonces cuando después de esta vida, como el alma ya no tiene cuerpo, el alma no podría mantener su unidad a su alma y también perecería, ¿no? Afortunadamente Tomás de Aquino se sale por hace una cosa muy, muy interesante. Él dice en De Anima, en la Puesto Disputata de Anima, dice, sí, es verdad, el alma depende del cuerpo en esta vida para operar, pero no para existir, como pensaba Aristóteles. Porque para existir se basta el alma con ser ella misma, y eso es la garantía de una inmortalidad del alma después de esta vida. Porque ella es forma seraviente, forma avens esse, forma que tiene el ser por sí misma y no lo recibe del cuerpo. Y así es como supera, en todo caso, a Aristóteles. Pero bueno, donde cabe, en este caso, pues, donde cabe el heliomorfismo tomista, no cabe hablar de un dualismo al tipo de Platón o que después era en Descartes. Sí, muchísimas gracias. Sí, gracias a usted, Consuelo. Muy bien. Muchas gracias, Consuelo. Tenemos una pregunta más por acá, doctor. Ya sería la última profesión de tiempo. Claro, sí. No. Sí. Buenas tardes, gracias por la plática. Mi pregunta, Sí, claro. en estas diferencias que se pueden marcar entre el pensamiento aristotélico y el Santo Tomás, también podemos identificar diferencias como fundamentales en el campo de la lógica. Pues, y también se guarda un tipo de relación proporcional entre ambas. No lo estudio. Fíjese, está bien, buena pregunta también, pero yo ahí veo que es el campo es decir, la supuesta separabilidad, el deslinde que pudiera haber entre la doctrina lógica de Tomás y la doctrina lógica de Aristóteles, yo más bien diría que es mínima, a no ser que usted haya encontrado personalmente a través de la lectura del Organón diferencias irreconciliables entre Tomás y Aristóteles. Yo en lo personal pienso que casi todo lo que Aristóteles enseña en sus 6 tratados de lógica es respaldado abiertamente por Tomás y utilizado incluso en todas sus obras, porque digo, mi conocimiento acerca del Organón en Aristóteles no incluye todas sus obras, digo, y además tampoco en Tomás, porque Tomás no comentó todos los libros de Aristóteles, comentó el Perihermeneias y los analíticos posteriores, ¿no? Pero yo creo que, yo diría que si no es el 100% de lo que expone Aristóteles en la lógica es respaldado por Tomás, al menos un alto contenido de lo dicho por Aristóteles en su lógica, pienso que le pertenece a Tomás y lo hace propio, porque es el aparato racional, la lógica es el aparato racional del que se sirvió Tomás para hacer su teoría de la ciencia, para justificar todos sus presupuestos epistemológicos. Era una herramienta tan poderosa y
Y hubiera sido muy difícil que Tomás hubiera hecho una aproximación tan crítica al Organón como para decir que es bastante cuestionable, porque es profundamente racional y está montada precisamente en todo un sistema que le permite incluso determinar qué es verdad, qué es falsedad, qué es opinable, qué es epistémico. No, o sea, en ese sentido, difícilmente, yo diría, por no decir casi imposible, decir que haya diferencias, al menos desde el punto de vista material, entre Aristóteles y Tomás. ¿Sí? Las únicas diferencias que se me ocurren, qué bueno que lo preguntan también, es que la lógica en Tomás se enriqueció de toda la tradición escolástica que se acumuló desde Aristóteles, pasando después por Boecio, y pasando por todo lo que es siglo XI, XII, hasta llegar al siglo XIII. Sí, hay toda una serie de tradición lógica de corte escolástica que sí conoció y que en cambio Aristóteles no conoció porque él no fue testigo de toda la serie de comentarios que a lo largo de la filosofía medieval iba a ser objeto de sus propias obras el mismo Aristóteles, ¿no? Entonces eso hace que la tradición lógica de Tomás sea toda más rica que lo que el propio Aristóteles llegó a enseñar en el siglo IV acerca del objeto de la lógica, ¿no? Por eso es tan rica la vertiente lógica en la Edad Media y dialéctica, y era obligatorio estudiarla en la Facultad de Artes Liberales, si alguien quería ser filósofo, o si alguien quería ser dramático, o si alguien quería ser retórico, ¿no? Bien, buenas preguntas. Muchas gracias. Contrario, sí. Muchas gracias, doctor. Iríamos ya cerrando, sobre todo por la cuestión del tiempo. Yo creo que si hubiera alguna pregunta más, solo una muy pequeña, no importa, podríamos tener una, pero no sé si en el chat o aquí mismo, una más concreta. Sí, sí, con todo gusto. Digo, aquí en la Universidad de Piura, en Perú, donde me encuentro en este momento, estamos en un periodo de descanso, aplicando exámenes parciales. Entonces, es un periodo de cierto, es un empache, un relax para uno como profesor, porque precisamente para eso programamos esta conferencia a distancia, porque a mí me permite disponer de la posibilidad de aclarar alguna duda, hacer algún comentario. Así que yo tengo plena disponibilidad para ello a través del chat o cualquier otro medio que tú consideres apropiado, Jorge, allá en San Luis Potosí, que espero que no esté siendo tanto frío. Todavía, tanto calor, perdón, tanto calor. Ya perdí la noción del clima allá en San Luis. Allá están en verano, ¿verdad? Van a empezar a es marzo, abril, mayo. No, todavía es primavera. Y hay calor, caramba. Aquí ya vamos en el otoño, o sea que aquí allá está más fresquito. Pero bueno, estoy en Piura, que es región de tierra caliente. Bueno, pues exacto, es un gusto, un gusto tener público auditorio de allá de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el centro del país. Bueno, no sé qué tan centro sea, es el centro oriente, ¿no? Bueno, más o menos, centro es Agüitas, Aguascalientes. Ya ustedes ya están más al este de Aguascalientes, pero bueno, no, la verdad es que extraordinaria, bellísima ciudad San Luis Potosí, me encanta San Luis Potosí, sí señor. Bueno, pues cuando vaya espero que el buen Jorge allá nos reciba con un poquito de carne asada, tipo unas enchiladas potosinas, ¿no? Ya espero sus recomendaciones también para saber qué buen restaurante vale la pena por aquellas latitudes tan entrañables. Muchas gracias, de verdad, muy amables todos. Muchas gracias, doctor. Acá estamos ya en primavera, hace un poco de calor. Bueno, para mí no tanto, no sé, pero está como normal. Y qué bueno, sí. Hay mensaje en el chat, pero creo que es un agradecimiento. Sí, muy bien. Agradecimientos de Consuelo, de José Bellidos también. Pepe Bellido, cómo no, sí.
Gracias, sí, como no, de acuerdo, sí, sí. Muy bien, sí, profesores. Gracias a todos, ¿no? La presencia en el chat, que nos hayan acompañado, también aquí a los alumnos que forman parte de su materia en Baja Edad Media, pero también esta serie de conferencias que quisimos hacer en honor a Tomás, pero también ampliar un poco la temática, tomando en cuenta que son los 10 años de la licenciatura en filosofía aquí en Así es, lo había olvidado, gracias, por supuesto, muy adecuado, sí, sí. Y entonces, bueno, pues le agradecemos mucho, ya estamos un poco sobre el tiempo, Sí. Ya tenemos que terminar. Por supuesto, sí. Bueno, esperando que las preguntas y el diálogo hayan sido también interesantes para ustedes. Por supuesto que sí, me enriquece mucho, me encanta, me fascina. Excelentes preguntas todas, de verdad, ¿eh? Muy bien. Felicito a todos los que están estudiando filosofía. Es una carrera fundamental para enseñar a la gente a pensar, a incidir en la realidad, y desde luego pasará por el texto, por el laboratorio de ideas que es la facultad, para después, como dice un amigo, tratar de aplicar todo eso al mundo de la realidad, ¿eh? Gracias a todos y como siempre disponible para lo que se les ofrezca. Perfecto, muchas gracias, doctor Ezequiel. Nos mantendremos en contacto por la si es que hubiera posibilidad de alguna publicación sobre estas conferencias. Claro que sí, desde luego que sí. Muchas gracias. Que estén muy bien. Sí, que tengan buena tarde. Gracias. Sí, gracias. Y nos vemos en la siguiente sesión el próximo jueves 8 de mayo. Ya salimos del aire. Ezequiel, Sí. ya salimos, estamos aquí nada más nosotros.